Este es un video para explicar la lógica de un join entre tabla de hechos y tabla de dimensiones en SQL Server. Primero voy a destacar que estoy usando la base de datos de Comtoso Retail, que es una base de datos que se puede descargar de la página de Microsoft para practicar. Y aquí tengo diferentes tablas de hechos y diferentes tablas de dimensiones. Y hoy voy a utilizar la tabla de Fact Online Sales. Aquí podemos ver que esta tabla de hechos tiene algunas columnas con la primary key con la que se relaciona esta tabla con las tablas de dimensiones. Y luego tiene ya las columnas propias pues de la cantidad de ventas, del monto de ventas, monto retornado, cantidad retornada, descuento y las bases de datos suelen utilizar mucho este esquema de las primary key para ser más eficientes, pero si queremos tener esta tabla de manera más entendible en una consulta, no es muy entendible ver aquí las keys. Entonces ahí es donde se utilizan los joins. Y ahora voy a mostrar cómo se vería la tabla sin las tablas de dimensión, sin las columnas correspondientes a las dimensiones. Pues solo nos da información de los números, no nos da información importante del cuándo, dónde, y eso está en las tablas de dimensiones. Entonces, regresando a la tabla anterior, podemos ver que aquí tenemos la key para obtener la información de cuándo en la tabla de dimensiones dim date tenemos
la columna con la key para obtener la información del dónde de la tabla de dimensiones dimestore, y tenemos otras keys que nos dan la información relevante para tener el contexto completo de cada una de estas ventas. Y ahora voy a mostrar cómo se ve la consulta cuando ya tiene los joints. Aquí utilizo el top 1000 para que no se vaya a alentar por el tamaño de la tabla. Y cuando se hace un join, se acostumbra utilizar un alias para la tabla de hechos y luego alias para la tabla de dimensiones. Aquí le estoy indicando que que consulte la información de la tabla de hechos con su alias, y luego le estoy indicando que haga un join izquierdo con la tabla de dimensión fecha con su alias, y se le indica que el join se haga basándose en la primary key que tiene la tabla de hechos y la primary key que tiene la tabla de dimensiones. Y aquí tengo el joint para la tabla de fecha, la tabla de información de las tiendas, la tabla de información del producto, la tabla de información de las promociones y la tabla de información de la moneda. Entonces, como ya puedo traer la información de las tablas de dimensiones, aquí indico las columnas de las tablas de dimensiones que yo voy a querer. Aquí le estoy indicando que quiero el nombre de la tienda, que quiero la temporada en Norteamérica en la que ocurrió esa venta, que quiero el nombre del producto, que quiero el nombre de la promoción y que quiero el nombre de la moneda. Y aquí me lo muestra. Pero hay casos que tienen un poquito más de complejidad. Por ejemplo, este caso, donde
la tabla de dimensión tienda tiene una foreign key que conecta con la tabla de dimensión geografía. Entonces aquí, para obtener la información de la tabla de dimensión geografía, hice un left join hacia la tabla de dimensión geografía desde la tabla dimensión tienda por medio de la llave. Entonces ahí es una relación entre una tabla de dimensiones y otra tabla de dimensiones. Y de esa tabla de geografía traje el nombre de la ciudad. Y esto sería todo por este video.